Bueno, aquí estamos pues. Oigan, a ver, sobre el caso de los jóvenes juniors del bienestar. Esta idea de que, bueno, el discurso está fracasadísimo. Ya les he dicho que yo no veo las mañaneras, por ahí me dijeron que le dio vueltas al asunto, le da vueltas a todo. Pero el hecho de que confronten, el hecho de que veamos con evidencia clarísima, era un secreto a voces que Andrés es el segundo hijo del presidente, es un hombre muy influyente dentro de las estructuras de, no solo ahorita, sino antes, y que es el que coloca a los amigos, el que hace los negocios, el de los chocolates, la cerveza y todo. Es el que mueve pues a la familia en términos de su organización y el papá que los deja, pues, ¿no? Y la confrontación que vimos hoy por parte de Mexicanos contra la Corrupción, que fueron a confrontar a su casa o a la casa donde vive este hombre José Ramón, y la violencia con la que él reacciona. Si no han visto el video, ahí está, no lo voy a poner, pero la violencia con la que él reacciona me recuerda un poco a las reacciones que tienen y que yo las veía muy lejanas de los afines o de los familiares de la dictadura venezolana, de cuando los encuentran en Estados Unidos y los siguen con videos o los confrontan en restaurantes. Más o menos es esa reacción, les surgía el poder, se querían llegar a tener, a meter la nariz, a enterrar la nariz en el dinero, a hacer exactamente, o sea, seducidos como, bueno, peor, o sea, sin el menor pudor, seducidos por el poder, por el dinero, por el atascarse, esta idea de atascarse con todo, y a la hora de la rendición de cuentas, cuando la sociedad los confronta, ahí viene la molestia más grande. Sienten que es injusto que les reclamen. Y eso está bien cabrón. Oye, es cierto que esta casa es el brazo derecho de Carmen Lira, la comadre de tu papá. Lárguense de aquí, ¿no? Lárguense de aquí. Hacemos negocios y nos vale madre. Este romper, digamos, divorcio emocional con mucha de su gente es, ¿cómo metes? Esta es la peor de las traiciones, diría yo. ¿Cómo metes en la dinámica a la gente que te defendió tanto? Creo que es lo más doloroso para la gente. Es esta dinámica en la que yo te pedí que me defendieras y que íbamos a acabar con la corrupción y que nosotros no somos iguales y cosas. Y esta traición de jugarle el dedo en la boca a la gente y que terminen defendiendo cosas tan asquerosas como estas y que además se enojan porque los confrontas. Tengo que contarles que hoy no me ha ido nada bien en Twitter. Culpa mía, desde luego que tiene que ver con culpa mía. Ustedes ya saben de qué les voy a hablar y de qué se trata este asunto. Miren, una de las cosas que creo firmemente es que cuando conoces la historia, tienes la responsabilidad, sobre todo en un caso que es profundamente injusto, cuando conoces la historia tienes la obligación moral de decir la verdad o la historia cómo es, no sé, en realidad cómo fueron los hechos. Miren, yo estudié la maestría bueno, antes que nada, no, les voy a contar esto primero. Yo estudié la maestría en el TEC de Monterrey. Yo trabajaba en el TEC de Monterrey y el TEC me dio una beca del 100%. Literalmente estudié mi maestría en Administración Pública y Política Pública con beca del 100%. Es decir, que era yo un consentido del TEC. Era yo literalmente de los más burros de todos, porque para aprender política, economía, macroeconomía, microeconomía, estadística,
viniendo fundamentalmente de una formación humanista como las ciencias de la comunicación, pues la verdad era yo de los más burros de toda la maestría. Mis queridos profesores que tanto me quisieron y me toleraron, pueden dar fe de eso. Pepe Fernández Santillán, Carlos Ursúa, Miguel Ángel Valverde, el doctor Brambila, bueno, todos ellos. Bueno, Macario no me dio clases por mera coyuntura, pero él daba clases en la maestría. Qué bueno que no me dio clases y no me hubiera tronado. Y a mí me costaba muchísimo trabajo. Yo tuve muy buenos compañeros a los que les tengo mucho aprecio. Algunos ya fueron presidentes municipales, algunos tienen buenas, han sido destacados funcionarios públicos o tengo una compañera que es consejera electoral en Guanajuato, otros funcionarios públicos de aquí de la Ciudad de México de muy buen nivel y la verdad es que yo aprendí muchísimo de ellos. Y tengo un amigo que hace mucho tiempo que no lo veo, pero fue mi compañero de maestría. Nos vimos hace un tiempo y les voy a decir por qué. Y entonces, pero ahora, híjole, ¿cómo les diré? Un amigo sobresaliente, brillante, realmente brillante. O sea, de esos que... De veras que hicimos una locura un día en la maestría, ya siendo adultos, pues, ya siendo gente grande. Un día no llegó el maestro. No llegó el maestro. Tuvo un problema en el traslado y no sé si se le descompuso el carro. Creo que era Miguel Ángel Barber, no me acuerdo. Teníamos que hacer una presentación final en la que nosotros como alumnos nos evaluábamos unos a los otros. Pues no llegó el maestro y nosotros decidimos hacer las presentaciones. Uno de esos alumnos más brillantes era el que nos ayudaba mucho a todos, nos orientaba mucho a todos, ¿no? Muy simpático, muy buena onda, ¿no? Y póngale likes, no sean gachos, tenemos muy pocos likes. Cuando terminaron la maestría, pues cada quien jaló por su lado. Hubieron algunos una compañera que se fue a London School of Economics, o sea, gente era de buen nivel, por eso digo que yo era el más burro de la clase, ¿no? Apenas yo sudaba estudiando estadística, macroeconomía y todas esas cosas. La verdad que la padecía porque nunca me había tenido ese contacto. Entonces, ellos me ayudaban bastante. Este compañero me ayudaba mucho, la verdad, pero era muy ordenado, muy metódico, era de siempre dieces, así, y todo les resultaba muy fácil, ¿no? Es que me desesperaba porque todo le parecía muy fácil, todo le salía muy bien, ¿no? Y además muy buen tipo. Un hombre tan brillante que después de eso le ofrecieron hacer el doctorado, y se fue a hacer el doctorado, él hizo el doctorado, yo ya no. La verdad dije yo, ¿a dónde voy? ¿No? Y tan brillante el hombre que el nuevo secretario de Hacienda de esta administración se lo llevó como director de administración, primero del ISSSTE y luego lo mandó al IMSS. Por instrucciones de este gobierno, al principio, por instrucciones de este gobierno, por instrucciones, pues que me marcaron, perdón. Por instrucciones de este gobierno se centralizó el control de las áreas administrativas de todas las dependencias. Y yo me enteré que entonces Carlos Ursúa, que había sido nuestro director de maestría y nuestro maestro de macroeconomía, lo reclutó y se lo llevó al IMSS como director. Y él estuvo ahí haciendo un trabajo realmente pulcro. Y se acordarán ustedes que hubo una pugna entre Carlos Ursúa con el presidente de la República y también con el entonces director del IMSS, Germán Martínez. Una bronca entre ellos dos, especialmente entre Germán y Carlos Ursúa. De eso yo me enteré, pues supe, públicamente fue.
Y hubo un pleito muy fuerte entre ellos. El asunto es que, por lo que sea, Germán Martínez, cuando renuncia, le inicia una denuncia a este compañero mío, lo denuncia y lo mete en una bronca, porque pues era una persona, no un funcionario ¿qué les diré? No era alguien que venía de la política, no es alguien que tuviera una vida. Él te estaba terminando la maestría, un hombre brillante, y lo denuncian y lo meten en un broncón, porque incluso tuvo que vender su departamento para poderse defender. De hecho, al cambio, cuando entra Zoe Robledo como director del IMSS, lo corre. Y él pues se queda sin chamba, desamparado y además con una denuncia penal en su contra. Fue una etapa difícil. Yo estuve con él en ese momento porque pues obviamente él se tuvo que defender. Obviamente, pues terminó absolutamente limpio porque no había absolutamente nada en contra él. Lo acusaron hasta de que por su culpa había el desabasto en todo el país, háganme el favor, ¿no? Una de las broncas que tuvo fue justamente contra esta administración. Justamente contra esta administración por lo que había pasado, porque las cosas no fueron como deberían haber sido. No fueron como deberían haber sido. Y entonces cuando él dice, bueno, estos son los preceptos de la austeridad, esto es lo que hay que hacer, arreglar, ajustar y todo eso, empieza a ser eficiente y entonces ahí es donde lo revientan. Porque él entendió otra cosa, él era un técnico, no era un político. Y entonces ahora la vida da muchas vueltas y ahora me entero que bueno, sí viví todo ese proceso porque nos vimos varias veces cuando él estaba metido en la bronca esta de que pues perdió hasta su patrimonio. Y esto le pasa regularmente, ustedes no me dejarán mentir, esto le pasa a personas que trabajan en una administración, que consiguen buena chamba en una administración y hacen las cosas como tiene que ser, y luego terminan siendo los chivos expiatorios de un pleito entre otras personas. Y entonces, como no tienen un soporte político, nadie los rescata, no son cuates de nadie, son técnicos que llevan a trabajar a lo que saben, pues terminan desamparados, perdiendo hasta su patrimonio personal para defenderse. O sea, les salió carísimo haber aceptado esa chamba. Es decir, hay muchas historias como estas en las que los funcionarios públicos menores son los chivos expiatorios de los pleitos que quien sea que tenga la razón. El chiste es que después de un par de años, 2 o 3 años de estarse defendiendo y haber acabado con su patrimonio, finalmente terminó el órgano interno de control del IMSS y la Fiscalía General de la República, pues obviamente cerraron el caso y obviamente lo exoneraron porque no hubo nada que perseguir en su contra. Pasó ese tiempo y yo lo alcanzo a ver ahora que lo han propuesto para ser secretario ejecutivo del INE. Dije, qué padre, porque el Flavio es un tipo muy capaz, muy decente y pues muy dedicado a su chamba, pues no tiene vida política, ¿no? Y luego por una chingadera de estas uno queda estigmatizado. Y yo me solidaricé mucho con él porque dije, pues esto nos puede pasar a cualquier ser humano, cualquier hijo de vecino, cualquier ciudadano común y corriente que se mete entre las patas de los caballos en un pleito que no le corresponde y entonces terminas prensado tú. Y eso te cuesta. Y déjenme decirles una cosa, eso le pasó a mi hermana Elia cuando ella entró de jefa a trabajar en el metro de jefa de departamento. Le fincaron a ella responsabilidades por una chingadera que no tenía absolutamente nada que ver y se pasó 7 años defendiéndose de una pendejada que le imputaron por culpa de su jefe. O sea, el jefe le derivó a ella la responsabilidad por una, de veras, una pendeja, como suelen, o sea, alguien tiene que pagar por esto.
Y pues lo que le pasó a mi hermana, a nosotros nos dio muchísimo coraje. De hecho, Emilio Álvarez y Casa nos ayudó, porque él era todavía de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en aquella época. Y entonces cuando surgen este tipo de temas, yo me solidarizo mucho, porque yo soy más de aquí, pues, más de ciudadano, entiendo la situación, entiendo las circunstancias. Entonces cuando un caso como este sube a las redes, como Twitter, pues viene un linchamiento muy fuerte. Y quizá yo, algunos me dirán que me excedí, pero creo que es lo mismo que haría por muchos de ustedes, ¿no? Es decir, si un día alguien sale a denostar o a calumniar o a acusar a alguien de muchos de ustedes que yo conozco y que yo sí metería las manos al fuego por muchos de ustedes, ¿eh? Yo sí, la verdad, yo soy de ese tipo de gente, ¿no? Yo no soy políticamente correcto quedándome callado cuando sé que las cosas no son así.